En esta mañana, Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos. Es una bendición poder saludarle en el nombre del Señor Jesucristo. Recordarle que tenemos día a día la bendición del Dios Altísimo, porque estamos de pie y estamos aquí respirando, y nuestras familias también están bien, y por tanto es necesario poder nosotros honrarle y tributarle. Soy el pastor Fernando Mina. En este día estoy aquí en un ayuno de fortaleza, de renovación espiritual, de liberación, de justicia y de juicio. Que sea Dios el que abra puertas y que los cielos sean abiertos a mi favor, a tu favor y a favor de todos los que esperamos, que estamos ahí esclavizados tal vez en un medio, perseguido, siendo vituperado, porque no prevalecerá el mal en la vida de un cristiano. Si el justo cayere 7 veces lo levantará Jehová. El justo, no, las caídas no son para los injustos, sino para los justos. Los rebalones no son para aquellos que están caídos, sino para los que están de pie. Las tentaciones no son para los del mundo, sino para los cristianos. Las persecuciones no son para los del mundo, sino para la iglesia y los hijos de Dios. Esta mañana voy a tratar un tema: ¿Cristo está en usted o usted está en Cristo? Y vamos en esta mañana a orar. Señor Jesús, Padre, en esta hora te doy gracias porque me permites estar en tu presencia en este ayuno. Señor Jesús, que tu palabra sea manifiesta en nuestras vidas. En mi vida, renóvame tu espíritu en mí. Dame poder contra la fuerza del mal. Señor, dame sabiduría, autoridad, unción. Tu espíritu permanezca en mi vida, Padre, para poder deshacer las obras del enemigo. Toma el control de mis instintos naturales y de la carne, Señor, y tú lo controles todo mi ser. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, te doy en esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 17. Vamos a ver la palabra de Dios. El verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas en el Señor. De modo que si alguno está en Cristo. Porque si tú estás en Cristo, tu vida debería ser diferente. Si es que estás en Cristo. Pero si no estás en Cristo, tu vida será una vida común y corriente, nada más. Porque si Cristo está en ti, Él va a controlar toda tu vida. Y la mía también. Por eso, estimados hermanos, este mensaje es para usted y para mí. Cuando el cristiano está en Cristo, su vida es diferente a todo lo demás. Ejemplo de lo que están en Cristo. La gente que está en Cristo es una persona que prácticamente su instinto no cambia. Su naturaleza espiritual es la misma. Dios lo va llevando a niveles extraordinarios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, el versículo 6 de Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice la letra, el verso 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo?
tal vez no podemos ser tan perfectos como Dios es perfecto. Pero el temor de Dios sí debería estar en nosotros. Para nosotros no incurrir tal vez en injusticia o en maldad en la vida del creyente. Debe haber una luz porque está en Cristo. Bendito sea el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es como por decir, yo voy a hacer un ejemplo, este soy yo, y Cristo, estoy yo en Cristo, o habito en Cristo. Entonces lo que se va a ver en esta parte es la obra de Dios, el gesto de Dios, la misericordia de Dios. Nueva criatura es. Pero debe despertar, iglesia, que no podemos estar produciendo lo contrario si es que estás en Cristo. Y dice el versículo 7, arraigado sobre, edificado y en él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acción de gracia. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que las instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Así mismo debemos nosotros andar, hermanos queridos. Dios a través de Jesucristo salvó a la humanidad, dándole victoria extraordinaria. Dios a través de Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. Habitó Dios en la humanidad de Jesucristo. Por eso Dios dijo en una ocasión en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y la pregunta es, si tú te bautizaste, ¿has permitido que Dios viva en ti? Porque lo contrario, lo que estamos produciendo o vamos a producir será muy contrario a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba consigo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no tomó en cuenta al hombre su pecado y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, Dios no toma en cuenta tus pecados si tú vienes y te arrepientes y te reconcilias con Dios. Es importante nosotros reconciliarnos con Dios. ¿Qué quiere decir reconciliarnos? Cuando tú causaste tal vez una molestia a Dios o a tu hermano, a tu papá, a tus hijos, a tus hijas, a tus yernos, a tus nueras, ir con una palabra, perdóname, y reconciliarse con él, estar en paz o a cuentas. Y yo en esta mañana les digo a todos que si en algo yo te he ofendido a ti, nada más perdóname y perdona tú también al que a ti te ha ofendido. Porque el Señor habla en Mateo, dice que si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre os va a perdonar a nosotros. Ejemplo, tenemos cuando Dios dijo, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo mismo pasa cuando un cristiano está en Cristo. No es él, sino
Cristo en él. Cuando tú me estás lastimando a mí, no me estás lastimando a mí, sino a Dios. Dios de pronto ha querido tratar contigo, pero nada más me utiliza a mí para probar tu fe, tu temperamento, tu forma de ser. Pero tú, como no entiendes, dice, es esa persona, el pastor Mina o el hermano Mina o Fernando me lastimó. Es Dios que está tratando contigo, porque Dios mora en mí. Todo lo que pide al Padre en mi nombre yo lo haré. Era porque Dios estaba en Cristo. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dios lo va a hacer. Si algo tú pides en su nombre, Él te va a dar todo lo que tú pidieres. Yo en esta mañana le pido a Dios, en el nombre de Jesucristo, que haga justicia, que cierre la boca de aquellos que se levantan contra su iglesia, contra su ungido, aquellos que maquinan maldad. Y se lo pido en el nombre de Jesucristo, que no prospere la transgresión y la perversidad que maquinan sus pensamientos. Porque Él dice, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y le pido a Dios en el nombre de Jesucristo, que trastorne las mentes de aquellos que perturban, que turbe el plan del diablo, y que no avance, que no prospere la metodología de la maldad en ellos. Que mire Dios la intención de los que tenemos ganas de llegar hasta su presencia, y los que no tienen la intención de llegar, sino más bien de estorbar. Que Dios turbe sus caminos, y se los pido en el nombre de Jesucristo. Hoy en este tiempo la iglesia está atravesando una controversia y contradicciones a la fe en Dios, que el hombre no permite que Dios esté en él, sino el hombre en Dios. Porque una cosa, que Dios esté en él, lo va a manejar al hombre. Por eso dice, sin mí nada podéis hacer. Pero a veces el hombre está en Dios, estimados hermanos, manejándolo a Dios, haciendo lo que Él quiere sin tomarlo en cuenta a Dios, ignorando a Dios. Por eso hoy en este tiempo la iglesia está atravesando una controversia y contradicción a la fe en Dios, que el hombre no permite que Dios esté en él, sino el hombre en Dios, manejando a Dios como quiere. Juan 15. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que llevéis fruto, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En esto mando, que os améis unos a otros. Ahí está el mandamiento. Cuando Dios está en nosotros, es cuando obedecemos y nos sometemos a esa palabra. Porque cuando yo quiero golpear, Dios dice, no golpees, ama. Cuando yo quiero maldecir, porque Dios está en mí, yo más bien bendigo. Cuando quiero portarme mal, más bien me porto bien. Cuando digo, este va a ser mi enemigo, termina siendo mi hermano, porque no soy yo, sino Dios que mora en mí. Por eso, pero el hombre lo ha dejado a Dios afuera de su vida, y el hombre ha tomado posesión de Dios, controlándolo a Dios como Él quiere hacerlo. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente es como que ponemos un granito ahí en la vida de la persona. Es verdad que a veces, no todo el tiempo, la gloria de Dios está en ti, pero cuando tú has fallado, no tienes paz en tu corazón. Hay un remordimiento dentro de ti que no te deja estar tranquilo. Día y noche te tortura. Es porque Dios está ahí, dentro de ti. Y no podemos tolerar más que caer de rodillas y decirle a Dios, perdóname, Señor. Porque no puedes tener paz en tu corazón. Cuando el hombre manipula a Dios, esto produce lo contrario a la voluntad de Dios. 1 Juan 3, 10 al 15. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Imagínate. Todo aquel que no ama a su hermano y que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A veces tuerces tú la justicia, le das el derecho del justo al injusto dándole la razón. Es muestra porque no está Dios en ti. Porque dice la palabra, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo no puedo ir ante alguien a decirle, a variar la verdad. Mejor me quedo callado. Me quedo callado y en mi corazón le digo a Dios, perdóname. Y si no lo hemos hecho, podemos decir sí, sí y no, no. Aun cuando te condenen, porque el que sabe que seas pecado eres tú y nadie más. Tienes un problema con Dios y tu problema te lo puede arreglar Dios si tú vienes arrepentido a los pies de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. A veces así amamos y estás matando a tu hermano con las palabras, con tu actitud, acusándolo, haciéndole juicio. Ese es un espíritu de Caín, que mató a su hermano y le preguntaron, ¿y tu hermano dónde está? Yo no sé, yo no soy guarda de mi hermano. Y cuando te preguntan a ti, ¿y qué pasó? Yo no quiero saber nada de esa persona, ni me la nombren. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo no puedo juzgarte. No puedo hacerte daño. Peor juzgarte frente ante los demás. Porque la Biblia dice que nadie aborrece a su propia carne. Somos un cuerpo de Cristo. No puede decir, a esta mano te odio porque está pegada al cuerpo. O a esta nariz decirle, nariz, yo no te voy a soportar más. O la cara le dice a la nariz, no te voy a soportar más. O le dice de pronto la oreja, la cabeza, la oreja, ya no te necesito ahí. Sale de ahí. No, no podemos hacerlo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida permanente en él. Aborreces a tu hermano. Yo más bien lloraría y yo no te haría daño a ti. No lo haría, porque mi salvación estaría en peligro. El cristiano que está en Cristo no pelea con sus propias fuerzas humanas, sino que se refugia en aquel que es su protector, que es Cristo el Señor. Yo no me voy a defender, ni voy a inventar una palabra fuerte o argumentaria para decir que voy a salir ganando. La Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre.
Que Dios sea liberándome, defendiéndome mi causa. Que defienda tu causa también. Estimados hermanos, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. No son carnales, no son inventadas, son poderosas en Dios para derribar, destruir fortaleza del enemigo con la justicia, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo, y estando pronto estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para eso nos ha dado Dios su poder, no para destruirnos, sino para edificarnos. Si estamos en Cristo. Pero el cristiano que está en Cristo es aquel que usa la palabra cristiano para encubrir deficiencias malas. Pero el cristiano que no está en Cristo es aquel que usa la palabra cristiano para encubrir sus deficiencias malas. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todos los espíritus son de Dios. Que alguien diga, yo soy cristiano, y estás atacando a tu hermano, es una contradicción. Que diga, yo pertenezco al reino de los cielos, y estás destruyendo a la obra de Dios, que es tu hermano, creado por la imagen y semejanza de Dios. Te estás engañando. Dios no estará nunca en esa persona. Dios le ordena al falso creyente y él dice, no quiero. Si tú eres cristiano en este momento, vas a llamar a tu hermano y le vas a decir, me arrepiento, perdóname por mi agresividad, perdóname por mi error. Si eres cristiano y estás en Cristo, porque recuerda que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. El diablo es un acusador que acusa a los hijos de Dios día y noche. No les deja paz ni tranquilidad en su corazón. Entonces, estimados hermanos, es importante que nosotros aprendamos a mirar o analizar nuestra vida si verdaderamente estamos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor y la gloria del Señor sea en nosotros. Zacarías capítulo 3, visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y escuche bien, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. De pronto había tomado posición y el profeta estaba frente al banquillo de los acusados y Satanás estaba a la derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén
te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado al infierno? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿No es este un tizón arrebatado al infierno? Quiere decir que tú que estás juzgando, ¿no fuiste también sacado del mismo lugar donde lo quieres meter hoy a tu hermano? ¿No es este un tizón arrebatado del infierno que yo lo saqué? Y hoy, ¿por qué te portas logrero? Que estás ahí tomando posesión frente a 4, a 5, o a 8, a 10 personas que están frente a ti. Pero no hay cosa más grande que tener el respaldo de Dios en nuestras vidas. Nunca te pares a juzgar, a condenar a nadie, porque un día el juicio de Dios será mucho más grande que lo que hoy se está haciendo. Si nos reunimos es para perdonarnos y darle oportunidad a las personas que fallaron. Bendito sea el Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Todo aquel nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Me amas? Yo sí te amo, con todo mi corazón. No importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado. Debemos amarnos, cuidarnos y respetarnos. El cristiano auténtico, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Si el mundo lo llama a ser, sale. Si el mundo lo llama, sale Dios a responder por él. Si el diablo lo busca, Dios pelea por él, porque está en Cristo y Dios está en él. Habita Dios en él. Por eso dijo el apóstol: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Para los que estamos en Cristo, nuestros pecados murieron al momento que entramos en él. Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecado o en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto dijo: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los que estamos en Cristo hemos llegado a a relacionarnos tan cercano a Él, tal punto que hemos llegado a ser uno con Él. Romanos 6:6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, cuerpo del pecado, desea destruyendo, al fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también
viviremos con Él. Si estamos en Cristo, vamos a morir y vamos a vivir con Él. El cristiano que está en Cristo diariamente se crucifica para no pecar, para no ofender a Dios, robando, adulterando, luchando. Luchará por cumplir con lo que es de Dios. Se sacrifica para no ofender la obra de Dios. Lucha para no darle la gloria al diablo, haciendo uso de las cosas negativas del mundo que son destructivas para la vida de los creyentes. La gente que está en Cristo, mis estimados hermanos, tiene una convicción, tiene una seguridad. El cristiano que está en Cristo dice así: escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis pensamientos, mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 26, 2. Salmo 139, 1. Jehová, tú me has examinado y conocido, y no puedo esconderme delante de Dios en ninguna parte y en nada, porque Dios, Él lo ve todo y lo sabe todo. Cuando nosotros sabemos que Dios está en nosotros, lo que nos toca nada más es postrarnos a los pies de Dios y decirle que Él tenga misericordia y nos levante. Aquí va una recomendación para los que queremos asegurar nuestra salvación. Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos te serán rectos. Examina la senda de tus pies. ¿A dónde vas caminando ahora? ¿De dónde venías en la mañana? ¿Qué hiciste en la noche? ¿Tus palabras cuáles fueron? Segunda de Corintios o Hechos capítulo 22-24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuesen examinados con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examínate a ti mismo. ¿Cómo estás en el Señor? Y si encuentras un defecto en ti, clama a mí que yo te voy a responder. Y todo lo que pidieres en mi nombre, dijo el Señor, yo lo voy a hacer. Dios dijo, clama a mí y yo te voy a responder. No nos queda otra cosa, porque sí tenemos un razonamiento cuando hemos nosotros ofendido a Dios. Segunda de Corintios 13:5. Examina a vosotros mismos si estás en la fe. Probad vosotros mismos o no. ¿Conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. El que está reprobado no entiende nada de las cosas de Dios. Si está en Cristo o no está en Cristo. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Un acto de conciencia en nosotros a la hora de examinarnos. Hermano, no podemos nosotros deshacer los planes de Dios en nosotros. Yo me quedo corto a los pies de Jesús. No sé quién soy. No sé a dónde ir. Espero que Dios me agarre la mano y me diga, vamos. Porque la vida se torna tan difícil a veces. Que Dios en esta mañana nos ayude y nos bendiga. Y Hebreos capítulo, para terminar, 2:1-4. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dice por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No descuide esta salvación tan grande, mi hermano. Vamos en esta mañana a orar, que Dios nos ayude a permanecer en Él y en su palabra, que no salgamos nosotros del vínculo de Dios, porque solamente Dios podrá llevarnos a nivel más alto. Yo no sé qué estás atravesando tú en esta mañana, qué estás pasando ahí, hermano. No te des por vencido, por favor. Levántate. Y vamos a decirle a Dios que nos tome y nos ayude a cruzar esa parte pantanosa donde nos hundimos. Oremos al Señor. Padre amado, en esta mañana yo te doy gracias por esta palabra. Ayuda a mis hermanos a permanecer en tu palabra, a permanecer en Cristo, para que las obras que nosotros hagamos no sean nuestras, sino tuyas. Padre mío, libra a la juventud que están allá en las calles, a los ancianos, a la iglesia y a todos los que forman parte de ella. Señor, y a mi alma también tómala en tus manos. Toma posesión de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Soy el pastor Fernando Mina, que en este momento está aquí dando esta reflexión de la palabra del Señor. Y sigamos para adelante. Puedes buscar las predicaciones en mi página de YouTube. Ahí encontrarás con el nombre de Pastor Fernando Mina. Que Dios te bendiga en esta mañana en el nombre de Jesucristo.